Soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero todos los martes y jueves a las 7 de la noche, aquí en Fuego TV, para hablar sobre los temas de salud que te importan, con invitados especialistas a los cuales podrás hacerles tus consultas en vivo. Ya lo sabes, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero aquí en Fuego TV. Hola, soy Barbie y yo... Buenas tardes, amigos de Fuego TV, que nos siguen por la señal de Vitel y de Win y de Best Cable. Asimismo a todos nuestros seguidores en las redes sociales y en las redes sociales de Facebook de Fuego TV. Ahora estamos en nuestro tercer programa en Carlos Sánchez, el Doc. Y ahora nos acompaña una excelente especialista en gastroenterología, la doctora Liliana Meléndez, especialista en gastroenterología y endoscopía bariátrica, con 17 años de experiencia en el manejo de enfermedades digestivas y de enfermedades del hígado. Asimismo, ella es una especialista que ha realizado su residencia en el Hospital Alberto Sabogal del Callao. Ha trabajado en diferentes clínicas del Perú, de Lima, como la Clínica San Pablo, y diferentes clínicas también de la capital. Asimismo, cuenta dentro de su currículum un diplomado en Auditoría Médica y Gestión de Servicios de Salud y es asociado de la Sociedad Gastroenterológica del Perú. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctora, las enfermedades digestivas son muy frecuentes en nuestro país y en este caso le voy a tocar el tema con esa subespecialidad que tiene acerca de la importancia que tiene la endoscopía en la bariatría, en los pacientes con obesidad. Y para comenzar, la primera pregunta sería, las personas sienten mucho miedo a la endoscopía, ¿no? ¿Cómo explicaría de forma simple que este estudio, por qué no deben tenerle miedo y por qué es importante en el estudio de un paciente que se va a operar de manga gástrica, por ejemplo? Ok, la endoscopía es un procedimiento importantísimo en un paciente que se va a someter a un procedimiento bariátrico, tanto sea para colocación de un balón intragástrico como para una cirugía bariátrica, ya sea una manga gástrica o un bypass gástrico. ¿Y por qué? Porque es parte del protocolo importante, porque es el inicio del estudio del paciente para que su cirugía o su procedimiento bariátrico sea exitoso. Es decir, la endoscopía es un procedimiento importante en la cual utilizamos un instrumental médico que se llama endoscopio, que es un equipo flexible que tiene una cámara, ¿no?, que nos ayuda a ingresar a través de la boca. Observamos el esófago, observamos el estómago, también hay una parte del intestino delgado que se evalúa y sobre todo porque vamos a ver ciertos parámetros anatómicos los cuales van a ser importantes para el cirujano o para el gastroenterólogo que va a colocar el balón, ¿no? Entonces, esos parámetros son muy importantes porque van a determinar si se va a proceder con ese procedimiento bariátrico o se va a optar por otro, ¿no? Entonces, es de mucha ayuda para el cirujano o para el gastroenterólogo que va a realizar algún procedimiento bariátrico, ¿no? Perfecto. Es decir, es un procedimiento sencillo, que no duele, que no hay por qué tenerle miedo, y de esa manera, y sobre todo que ayuda bastante en el diagnóstico de enfermedades antes de la cirugía. Así es, doctor. Es que hay que recalcar que la endoscopía en este caso se utiliza como un método de ayuda para el estudio de un paciente que se va a someter a un procedimiento bariátrico, pero para nosotros los gastroenterólogos es un procedimiento del día a día, porque con este estudio, con las endoscopías, nosotros hacemos diagnósticos y estudios de gastritis, de úlcera, de pólipos y otras enfermedades, en este caso específicas del estómago. Entonces, es parte de nuestro trabajo del día a día del gastroenterólogo como especialista, ¿no? ¿Por qué cree que tantas personas que tienen problemas digestivos sin darse cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué los pacientes algunas veces aparecen con enfermedades y dijeron que no tengo molestias, no sé qué me pasó, por qué tengo esta molestia en el estómago? Bueno, es muy frecuente
que las personas en general no le demos importancia a alguna sintomatología o alguna molestia, en este caso gástrica, porque estamos hablando específicamente de estómago, ¿no? Porque el aparato digestivo es amplio, ¿no? Tenemos otros órganos que conforman el aparato digestivo, pero en este caso el estómago, digamos que es uno de los órganos importantes porque es por donde recibimos nosotros los alimentos, ¿no? Y siempre por ahí hay un fastidio de eructos, de repente un poco de gases, distensión abdominal, por ahí un pequeño ardor, un poco de reflujo, y lo pasamos por desapercibido, ¿no? No le tomamos la importancia de vida. Y al no tomar la importancia de vida, pues exactamente, la pasamos sin darle la importancia, y cuando hacemos estos estudios endoscópicos, en una endoscopía en este caso, descubrimos de repente una gastritis aguda, de repente una gastritis crónica, de repente una úlcera, ¿no? Que tenemos que tratarla a tiempo, ¿no? Para poder evitar complicaciones de ese paciente a posterior, ¿no? Justamente es importante la endoscopía para poder determinar ese tipo de situaciones, y más aún en los pacientes que no les da importancia a sus síntomas o que aparentemente no tienen síntomas, porque también hay personas que dicen, ¿tienes alguna molestia en el estómago, algún fastidio, algún síntoma? Y te dicen que no. Sin embargo, cuando hacemos propiamente estos exámenes es donde encontramos algunas de estas enfermedades, ¿no? Y procedemos a iniciar con los tratamientos respectivos de acuerdo a la patología. Importante lo que nos menciona. Entonces, la endoscopía se recomienda a todos los pacientes bariátricos, a todos los pacientes que se van a someter a un procedimiento bariátrico. Tiene que ser recomendada de todas maneras una endoscopía alta. De todas maneras, todos los pacientes que se van a someter a un procedimiento bariátrico, de todas maneras, tienen que someterse de manera obligatoria a una endoscopía, ¿no? Es parte del protocolo, como lo dije al inicio, del estudio, para que esa cirugía finalmente o ese procedimiento bariátrico sea exitoso, con buenos resultados, que el paciente no tenga ninguna molestia posterior a estos procedimientos, porque después podría haber alguna molestia y pues si no se hizo el examen no vamos a saber qué es lo que de origen pudo haber dado, digamos, alguna sintomatología o molestia o complicación de ese paciente, ¿no? ¿Y cuáles son los hallazgos más comunes en las endoscopías? Lo más común. Lo que uno puede encontrar, sí. Lo más común, claro, lo más común siempre es una gastritis, ¿no? Lo más común es la inflamación crónica del estómago, ¿no? De la mucosa del estómago. Pero puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en temas bariátricos, sí, por ejemplo, es detectar a tiempo si podría el paciente tener una hernia hiatal, por ejemplo. Okay. Eso sí es importante, ¿no? Es importante porque para el cirujano podría eso hacer que cambie de técnica quirúrgica para mejorar el resultado bariátrico de ese paciente. Por ejemplo, puedo pensar de que si yo encuentro una hernia hiatal grande, en lugar de hacerle una manga gástrica, de repente el cirujano opte por hacerle un bypass gástrico, ¿no? Y previa resolución también de la hernia hiatal como tal, ¿no? Y así mejorar los resultados en este paciente bariátrico, ¿no? Que está buscando, en general está buscando salud, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que manejar de manera conjunta y de manera adecuada. Otra cosa que es importante, que también tenemos que buscar, digamos, en un paciente, es si ha mencionado en la consulta previa que tiene síntomas de reflujo, ¿no? Verificar la parte distal del esófago, verificar que no haya una esofagitis, ¿no? Que es una inflamación que puede ser leve, moderada o severa de la parte distal del esófago, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes también hay que valorar qué tipo de cirugía bariátrica se le va a realizar, ¿no? Para evitar complicaciones a posterior, ¿no? Otras cosas que también son importantes de evaluar son la presencia de lesiones vasculares, quizá, ¿no? O de pólipos, ¿no? Que podrían también hacer de que el procedimiento bariátrico se pueda atrasar un poco para buscar la mejoría de ese paciente. Por ejemplo, en un pólipo habría que retirarlo antes, ¿no? Eso quiere decir que con el hallazgo que se encuentra en la endoscopía, el procedimiento quirúrgico no es cancelado, sino que primero se tiene que dar el tratamiento de la gastritis o de la úlcera o de los pólipos que pudieran haber y que necesitan retirarse. ¿Es así? Así es, doctor. O sea, lo importante es no apurarnos en ese procedimiento, sino hacer una evaluación completa, una evaluación adecuada, una evaluación consciente del médico hacia su paciente, ¿no? Para que
los resultados sean los adecuados, el paciente posteriormente no tenga ningún tipo de molestias, ¿no? Entonces es importante y es muy básico el estudio de la endoscopía y obviamente la anamnesis en la historia clínica durante la consulta médica que tiene con su médico, ¿no? Porque esto es todo un trabajo en equipo, ¿no? El cirujano y el gastroenterólogo, ¿no? El cirujano que va a operar al paciente, que pone en manos del gastroenterólogo el estudio previo a esa cirugía a través de la endoscopía para poder entregar a un paciente, digamos, preparado de manera adecuada y pueda realizarse esa cirugía, ¿no? Es algo importante lo que dice, que para esto la doctora Meléndez viene a ser miembro de nuestro equipo multidisciplinario de cirugía bariátrica. Por eso que el binomio entre el gastroenterólogo, el cirujano, el endocrinólogo, la nutricionista, son ejes importantes para poder manejar adecuadamente a un paciente, tomar la mejor decisión en el acto quirúrgico que se va a realizar y sobre todo estudiarlo previamente antes de una cirugía. Entonces, lo que nos ha respondido todo, porque muchos pacientes preguntan eso, ¿no? Si me realizan, me hacen una endoscopía y hay un hallazgo, va a cambiar posiblemente el giro de mi operación o no me puedo operar. Ya nos está diciendo que no se cancela la cirugía, pero sí podría variar en la decisión de decidir si es que se realiza una manga gástrica o cambiar a un bypass gástrico, ¿no? Claro que sí, doctor Sánchez. Y también nos preguntan bastante, porque hay unos hallazgos de una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Sí. ¿Qué nos puede hablar acerca de Helicobacter pylori? Porque todo el mundo anda preocupado con esa bacteria y sobre todo los pacientes se les ha detectado la bacteria antes de la cirugía. Sí, claro. Durante el procedimiento de la endoscopía, como les mencionaba al inicio, se va a evaluar el esófago, el estómago. Cuando estamos evaluando el estómago y encontramos algunas áreas muy enrojecidas o quizá algunas erosiones o heridas superficiales en la mucosa del estómago, pues nosotros procedemos a tomar una muestra de biopsia. En esa muestra de biopsia mandamos luego, esta la mandamos a estudiar al anatomopatólogo, que va a revisar a través del microscopio, va a detectar las células y en este caso específico va a poder diagnosticar la presencia de esta bacteria que es el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, como es una bacteria, lo que hay que proceder en hacer a continuación es darle un tratamiento al paciente. Este tratamiento generalmente se hace por un tiempo de 14 días, ¿no? Donde nos aseguramos de que se erradique esta bacteria, ¿no? En algunos casos, según lo que se haya encontrado, de repente está asociado a una úlcera, entonces lo mejor es volver a repetir una nueva endoscopía para verificar de que esa úlcera se haya cicatrizado, volver a tomar una biopsia para ver si de verdad se haya erradicado como tal el helicobacter, ¿no? Productor de esta úlcera. Pero en otros casos, si ha sido una gastritis leve o erosiva, digamos superficial, se toma un test del aliento y el test ya no se somete a endoscopía, se toma un test del aliento y con el test del aliento nos va a dar una positividad o negatividad, o sea, la presencia o no de la bacteria. En la mayoría de casos negativiza, entonces al ver que el resultado es negativo, se le informa al cirujano pues de que ya no presenta esta bacteria, ¿no? Entonces que el paciente está apto para la cirugía, ¿no? Justamente para este tipo de casos también específicos e importantes es que necesitamos de la endoscopía y en este caso de una biopsia para poder determinar este tipo de situaciones, porque entender de que el Helicobacter pylori como es una bacteria, entonces es una infección, ¿no? Entonces ese estómago tiene que estar libre de esa infección para que se pueda someter a algún procedimiento bariátrico, ¿no? Quirúrgico o no quirúrgico. Perfecto, ese detalle es importante, saber de que el tratamiento es previo al procedimiento quirúrgico para que el paciente pueda tener un postoperatorio adecuado. Y ¿es necesario un control endoscópico después de la cirugía? Claro, por supuesto. Generalmente se hace al año del procedimiento bariátrico quirúrgico. Se hace la evaluación, ¿no? de cómo están las paredes del estómago, si hay alguna gastritis, ¿no? Cómo ha evolucionado esa cirugía, ¿no? Porque
ya está demarcado todo ese camino, ¿no? del estómago ya reducido en la cirugía, entonces procedemos a hacer toda esa evaluación y le informamos, hacemos un informe endoscópico al cirujano para que tenga de conocimiento cómo se ha encontrado pues el remanente gástrico que se dejó pos cirugía, ¿no? al año, ¿no? Al año que se haya hecho esto. Perfecto. Entonces, las conclusiones que podemos llevar de este bloque, hablando de endoscopía asociado a obesidad o a las cirugías bariátricas, es de que en primer lugar la endoscopía es un procedimiento inocuo, un procedimiento que se puede hacer bajo sedación, no doloroso, de rápida recuperación, en el cual ambulatorio, que es lo más importante, nos sirve para detectar algunas enfermedades, que algunas pueden ser crónicas, otras que pueden ser agudas, y si detectamos un microbio o una bacteria como el Helicobacter pylori, va a recibir tratamiento antes de la cirugía y eso nos va a permitir tener un paciente muy bien estudiado. Doctora, acompáñenos porque vamos a seguir en el siguiente bloque hablando más ahora de balón intragástrico. Okay. Espérenos, en el corte regresamos en un momento. Fuego TV prende tu corazón. Fuego TV enciende tu vida. Enciende tu vida. Hola, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero todos los martes y jueves a las 7 de la noche, aquí en Fuego TV, para hablar sobre los temas de salud que te importan, con invitados especialistas a los cuales podrás hacerles tus consultas en vivo. Ya lo sabes, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero aquí en Fuego TV. Hola, soy Barbie y yo Priscila, ahora estamos acá en Fuego TV. Te esperamos todos los miércoles a las 7 de la noche en nuestro programa Reinas sin Filtro, donde hablaremos de belleza, glamour, moda, invitados especiales y mucho más. No te lo puedes perder. Ya lo saben, todos los miércoles a las 7 de la noche en Reinas sin Filtro, solo aquí en Fuego TV. Hola, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero todos los martes y jueves a las 7 de la noche, aquí en Fuego TV, para hablar sobre los temas de salud que te importan, con invitados especialistas a los cuales podrás hacerles tus consultas en vivo. Ya lo sabes, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero aquí en Fuego TV. Buenas tardes, amigos de Fuego TV. Estamos acá en nuestro segundo bloque, del programa de hoy, con la doctora Liliana Meléndez, gastroenteróloga especialista en endoscopía bariátrica. Ya hablamos acerca de la importancia de la endoscopía en la preparación para una cirugía bariátrica. Ahora vamos a hablar acerca del balón intragástrico, que viene a ser ya un procedimiento endoscópico, es decir, un procedimiento que se realiza por endoscopía, colocándose un balón dentro del estómago. Doctora, cuéntenos, ¿qué exactamente es un balón intragástrico y qué función cumple? Bueno, el balón intragástrico es un dispositivo, ¿no? En este caso para uso médico, ¿no? De un material especial para que se pueda adaptar al organismo de la persona o del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque es un procedimiento que se va a colocar a través de una endoscopía, ¿no? Ya vamos a tomar en cuenta que ya hicimos la endoscopía al paciente previamente.
que por protocolo pueden ser días antes de la colocación del balón o en un momento anterior a la colocación misma en ese día, ¿no? Se adosa este dispositivo, que obviamente como es un balón, tiene que estar desinflado, es nuevo, ¿no? Se adosa el endoscopio. Utilizamos algunas de esas herramientas que contiene para que pueda dosarse adecuadamente el endoscopio. Ingresamos por la boca, pasamos al esófago, ingresamos al estómago y procedemos a hacer el llenado de este balón intragástrico con una sustancia especial, solución salina, con un tinte, ¿no? Para poder identificar posteriormente al balón, que es el llamado azul de metileno. Hacemos un llenado de 500 hasta, algunos protocolos dicen 700 ml de esta solución, ¿no? Y luego se dejan las válvulas cerradas y este balón queda colocado entre la parte superior del estómago, ¿no? Conocido como el cuerpo superior del estómago, cercano al fondo del estómago. Se deja ahí, ¿no? Luego se retira el endoscopio y queda el balón, ¿no? Es un procedimiento bariátrico que no es quirúrgico, es ambulatorio, es a través de una endoscopía, ¿no? Es un procedimiento seguro. Es un procedimiento que se utiliza, por ejemplo, para pacientes que tienen un grado de obesidad tipo 1 o un sobrepeso y lo que necesita bajar es unos 10, 12 o 15 kilos quizá, idealmente para poder lograr el objetivo como tal, ¿no? Eso es lo que es un balón intragástrico que es colocado por el gastroenterólogo, ¿no? ¿Y la función que cumple? La función que cumple es pues producir un efecto de llenura, de ocupar un espacio dentro del estómago, ¿no? Ocupa un espacio, produce una llenura, ¿no? Entonces el paciente tiene la sensación de que a la hora que come poco porque se llena rápido, ¿no? Entonces es el efecto el que hace que el paciente coma menos, ¿no? Pero no solamente queda ahí, ¿no? Hay otros puntos que hay que tomar en cuenta, ¿no? El tema nutricional, ¿no? El tema de la actividad física y el deseo del paciente de cumplir el objetivo, en este caso de la baja de peso a través de este método que es el balón intragástrico, ¿no? Entonces es el compromiso que tiene el paciente con el procedimiento que se ha realizado, ¿no? Así es, doctor Sánchez. Y también estoy acá leyendo dentro de mis apuntes, ¿no? Que la indicación es una obesidad leve, sobrepeso, y en algunos casos se utiliza también como un puente para una cirugía bariátrica. Es en casos de pacientes que tienen mucha obesidad y ese grado de obesidad la pone en una cirugía muy riesgosa. Así es, doctor. La cirugía, como puede ser muy riesgosa en un paciente muy obeso o obeso mórbido, como lo conocemos, debemos evitar esos riesgos. Entonces, se le ofrece al paciente esta opción primero para poder lograr la baja de algunos kilos de peso importantes, ¿no? A través de este método de colocarle un balón por un tiempo, ¿no? En este caso, el balón que yo más utilizo es el SPAS-3, es un balón muy amigable que puede estar durante un año, ¿no? Dentro del estómago del paciente. Entonces podemos tener todo ese tiempo para poder ayudar a ese paciente como un puente, como usted lo ha dicho, para poder ayudarlo a bajar algunos kilos de peso y después proceder a su procedimiento bariátrico como tal, ya sea una manga gástrica o un bypass gástrico, ¿no? Siempre con la ayuda multidisciplinaria, ¿no? De otros especialistas. Otros especialistas, claro que sí. Claro que sí. Entonces es importante lo que estamos escuchando, importante de que el balón intragástrico cumple una función que es de restricción. Esa restricción va a generar de que el paciente no coma mucho volumen de comida. Obviamente el paciente tiene que estar bajo un asesoramiento y también acompañado de actividad física, como lo ha mencionado la doctora. Entonces, otro procedimiento bariátrico que obviamente la endoscopía previa a la colocación del balón es obligatoria. ¿Y cómo preparamos a un paciente? O sea, primero lo preparamos con una dieta previa o una preparación un poco estricta para que pueda ir a la colocación del balón. ¿Se le da algún tratamiento especial? Claro, como estábamos comentando ya hace un momento, es importante el trabajo en equipo,
¿no? El trabajo en equipo en este caso es el cirujano, el gastroenterólogo, el nutricionista, el psicólogo, el endocrinólogo, ¿no? Y mejor aún, si es que el paciente tiene algún tema de diabetes, pues el endocrinólogo va a ser nuestro especialista importante ahí, ¿no? Porque nos va a ayudar mucho en ese caso específico, ¿no? Pero todos en su conjunto tienen una función, ¿no? Tienen una función para poder ayudarnos, ¿no? A que este procedimiento bariátrico, que es la colocación del balón, sea exitoso, ¿no? El endocrinólogo junto con la nutricionista nos van a ayudar en el tema de qué comer, cómo prepararnos para recibir ese balón. Importante es hacer una dieta previa para que sea exitoso esa colocación del balón y que esa sintomatología o molestias que pueda tener el paciente posteriores a la colocación inmediatas sean menores, sean más disminuidas, ¿no? Y esto va a tener, en esto va a tener relevancia pues la dieta, ¿no? Ya se le va quitando grasas, se le va quitando carbohidratos, azúcares, ¿no? Entonces, poco a poco se le va introduciendo en ese cambio de hábito al paciente, ¿no? A través, repito, de la ayuda del endocrinólogo y del nutricionista, en el cual nos ayuda a plantear una buena dieta previa a la colocación del balón, que después continúa durante el mismo día que se le ha colocado el balón y posterior también a la colocación. La posterior inmediata y la posterior durante todo el tiempo que el paciente va a tener colocado ese balón, ¿no? Entonces, la dieta en todo momento, desde que iniciamos con ese procedimiento de colocar un balón, nos va a acompañar desde el inicio hasta el final de ese proceso. Es importante lo que dice, pero hay un dato que usted ahorita ha mencionado, ¿no? ¿Qué molestias va a tener el paciente? Ahí nomás, se le coloca el balón, el paciente va a su casa y no va a sentir nada, o alguna molestia va a tener en ese proceso adaptativo al balón intragástrico. Claro, como siempre decimos, ¿no? Es un cuerpo extraño, ¿no? Que está ingresando al organismo del paciente, en este caso a su estómago, ¿no? Entonces tiene que haber un proceso de adaptación. Y durante ese proceso de adaptación van a haber síntomas, ¿no? Síntomas de rechazo, ¿no? En este caso del organismo ante la presencia de este balón, ¿no? Que no solamente es el balón, sino todo el líquido, ¿no? Todo lo que está ocupando un espacio, ¿no? Entonces, el paciente va a presentar como primer síntoma siempre las náuseas, ¿no? Náuseas que muchas de las veces va a tomar un poquito de líquido, inclusive va a presentar vómitos en algunos casos, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda la dieta, pero también nos ayudan los medicamentos que vamos a utilizar para poder minimizar esos síntomas al paciente hasta que ese proceso adaptativo se da. A veces puede durar, según el organismo de cada persona, puede durar 3, 5 días, 7 días, en casos excepcionales 10 días, ¿no? Entonces, todo ese tiempo al paciente se le tiene cubierto con antiácidos, se le tiene cubierto con antieméticos y obviamente hasta que se adapte. Los primeros días siempre la dieta es puros líquidos, ¿no? Líquidos para que el paciente no se deshidrate, electrolitos, suero, ¿no? Suero que puede ser en algunos casos endovenoso, en otros casos bebible, ¿no? Oral, dependiendo de cómo el paciente va tolerando y se va progresando esa cantidad de líquido, ¿no? De 20 centímetros cúbicos a más y así hasta que logremos esa tolerancia adecuada con los líquidos primero y luego ya comenzar con su dieta de inicio, que siempre va a ser totalmente leve hasta ir progresando, ¿no? Muy bien, excelente, doctora, le agradecemos bastante. Como conclusión de una colocación de un balón intragástrico, en primer lugar, la endoscopía o el estudio endoscópico previo a la colocación del balón es un procedimiento endoscópico ambulatorio. Es decir, no es una cirugía. El paciente, después de la colocación del balón, puede ir a casa y va a ir con unas indicaciones de unas dietas especiales y un tratamiento para esos efectos adversos que podemos tener posterior a la colocación del balón, y que todo esto es manejo multidisciplinario, ¿no? Tiene que tener la asesoría nutricional importantísima y también estar de la mano con su gastroenterólogo o cirujano o el equipo multidisciplinario que está viendo al paciente para que no tenga miedo, no se sienta abandonado, y de esa manera pueda recuperarse rápidamente y conseguir esos 15 a 20 kilos que quiere perder el paciente. Doctora, le agradecemos su presencia acá en Fuego TV, en el programa El Doc,
y esperamos tenerla para conversar acerca de muchas otras enfermedades del aparato digestivo, que son un montón. Son amplias. Son Doctor amplias. Sánchez, muchas gracias por su invitación y gracias a todos sus televidentes. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Fuego TV prende tu corazón. Fuego TV enciende tu vida. Enciende tu vida. Hola, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero todos los martes y jueves a las 7 de la noche, aquí en Fuego TV, para hablar sobre los temas de salud que te importan, con invitados especialistas a los cuales podrás hacerles tus consultas en vivo. Ya lo sabes, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero aquí en Fuego TV. Hola, soy Barbie y yo Priscila. Ahora estamos acá en Fuego TV. Te esperamos todos los miércoles a las 7 de la noche en nuestro programa Reinas sin Filtro, donde hablaremos de belleza, glamour, moda, invitados especiales y mucho más. No te lo puedes perder. Ya lo saben, todos los miércoles a las 7 de la noche en Reinas sin Filtro, solo aquí en Fuego TV. Hola, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero todos los martes y jueves a las 7 de la noche, aquí en Fuego TV, para hablar sobre los temas de salud que te importan, con invitados especialistas a los cuales podrás hacerles tus consultas en vivo. Ya lo sabes, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero aquí en Fuego TV. Seguimos aquí en nuestro programa, en nuestro tercer programa, el Doc, con Carlos Sánchez, y ahora nos acompaña la licenciada Oriana Espuro Suta, una licenciada que es nutricionista colegiada, con mención en nutrición oncológica y nutrición bariátrica, con ya casi 13 años de experiencia, y es miembro de la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y también de la IFSO, ¿no? La IFSO es la Sociedad Internacional de Obesidad. Bienvenida. Gracias, Oriana. doctor. Gracias por la invitación, más bien. Acá resolver todas las dudas que tengan. Aquí, bueno, con Oriana venimos trabajando ya hace mucho tiempo nuestros pacientes bariátricos. Ella nos lleva a la parte nutricional, es parte de nuestro equipo multidisciplinario. Y lo importante de esto, ¿por qué la nutrición es una pieza clave en el paciente bariátrico? Perfecto. Nosotros formamos parte pues de un equipo multidisciplinario donde la nutrición pues abarca desde el preoperatorio, el posoperatorio y el seguimiento del paciente, ¿no? La educación nutricional es lo más importante, ¿no? Entonces, educar al paciente, qué procesos va a pasar, si va a tomar suplementación, qué suplementación, por qué. Es importante guiarlo en todo ese proceso para que tenga el paciente un éxito, no solamente en el peso, sino en su salud. Ahora, dentro de tu experiencia, la nutrición bariátrica, ¿por qué los pacientes un poquito como que no quieren adherirse a este proceso? Porque la obesidad es una enfermedad compleja, es una enfermedad multifactorial, entonces necesitamos de un equipo, ¿no?, multidisciplinario, necesitamos también de la parte psicológica para que el paciente pueda ver
¿no? Los cambios en los hábitos también, en las mejoras, ¿no? Entonces es importante educar también al paciente para que podamos lograr el objetivo, ¿no? Por eso de repente al inicio es difícil, porque nosotros en la consulta tenemos que identificar qué hábitos tiene el paciente que pueden de repente resultarle muy difícil de cambiar, ¿no? En un momento. Entonces hay que darle alternativas, hay que darle un seguimiento, que ese es el éxito en realidad, ¿no? Ahora te pregunto, dentro de la evaluación preoperatoria, ¿no? Los pacientes me dicen, doctor, ¿y solamente el IMC es lo que importa? No, es importante. ¿Hay otras cositas adicionales que tú le tomas, le mides? Sí, es importante también la composición corporal, ¿no? El porcentaje de grasa, de masa muscular, de agua, de grasa visceral. Es importante conocer la composición. Lo que queremos en el paciente es que el resultado de la bajada de peso es adicional, pero lo que queremos es que mejore metabólicamente, que tenga más masa muscular y menos grasa. Si bien es cierto, después de la cirugía hay una disminución de la masa muscular que suele pasar en el paciente, pero nosotros tenemos que prever de hacer que se mantenga esa masa muscular y poco a poco ir aumentando la masa muscular y disminuyendo la grasa, ¿no? Para mejorar su salud. Grasa visceral. ¿Qué significa grasa visceral? Yo les explico a mis pacientes, es la grasa que está alrededor del hígado, generalmente es la grasa pues inflamatoria, ¿no? No es que nos duela, sino genera sustancias químicas que hacen que despierte otras enfermedades, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, hígado graso, ¿no? Y también ahí enlazamos pues esa grasa visceral con la parte preoperatoria, ¿no? La importancia de tener una indicación preoperatoria es para disminuir esa grasa visceral lo más que se pueda para que la cirugía sea segura, ¿no? Y usted lo habrá visto, doctor, en la vida. Por eso te hago la pregunta, porque muchas veces los pacientes dicen, ¿y la dieta? ¿No? Y hay algunos, doctor, pero a mí me dijeron que la dieta iba a ser solamente rapidito, una semanita nada más, y son pacientes grandes, ¿no? Entonces no, le decimos mínimo un mesecito, tiene que hacerla pero de conciencia, ¿no? Porque decirle 3 meses, algunos te están sacando la vuelta en la primera, ¿no? Sí, es importante primero evaluar al paciente, ¿no? El grado de obesidad que tiene, qué comorbilidades tiene, es decir, si tiene hipertensión, hígado graso, qué tipo de enfermedades tiene para poder ver cómo se va a abordar al paciente, ¿no? Cuánto se va a adherir también, ir variando, ¿no? Para que pueda lograr ese objetivo, ¿no? El objetivo de la dieta preoperatoria es que disminuya esa grasa visceral y que sea menos riesgo para su cirugía, ¿no? Obviamente, ya que hemos estado tocando en el segmento anterior de balón intragástrico y conocer los métodos bariátricos, las dietas son diferentes para cada procedimiento. Exacto, un procedimiento es diferente de balón, de manga gástrica, de bypass gástrico también. Entonces son diferentes tipos de métodos, unos restrictivos, unos malasortivos. Hay que evaluar deficiencias también en el paciente preoperatorio, si tiene deficiencia de repente tiene una anemia. Hay que identificar todo eso para que pueda estar seguro en el procedimiento, ¿no? Perfecto. Entonces, para que la tengan un poco esquemático, porque muchas veces los pacientes entran a Google, ¿no? Y ven un montón de esquemas, ¿no? Y sacan el primer rol que encuentren por ahí porque les pareció más fácil y lo comienzan a usar. Y lo usan para todo el proceso, ¿no? Y uno explicándoles que tiene que ir a un profesional, ¿no? O solamente te aceptaron los 2 meses con el profesional y después se van. Entonces, para que tengan una imagen rápida, ¿qué cosa es una dieta líquida o una dieta que va a una dieta blanda o una dieta licuada? Claro, va a depender del procedimiento, pero generalmente yo siempre les explico a los pacientes, en el preoperatorio ya les explico cómo va a ser su fase después de la cirugía, qué características el paciente va a sentir, por ejemplo, la hipersensibilidad en el gusto, lo siento muy dulce, muy salado, de repente el agua que me gustaba antes ya no me gusta ahora, me gusta el agua de piña, ¿no? En las fases líquidas, ¿no? Uy, no, lo siento muy dulce, no lo puedo ni tomar, ¿no? Entonces hay una hipersensibilidad, entonces explicarle al paciente qué cosas van a pasar después de la cirugía,
¿Qué tipo de fases? Tenemos la fase líquida, tenemos una fase de cremas y tenemos una fase de blandos, ¿no? Va a depender del paciente para ver la dosis, la cantidad, la combinación, pero sí efectivamente iniciamos con fases líquidas porque se tiene que dar la cicatrización, ¿no? Del procedimiento, se tiene que desinflamar el estómago, entonces por eso que hacemos fases líquidas, ¿no? Líquidos claros, agüitas, hidratación, proteínas, tenemos suplementación, como el paciente no está ingiriendo la cantidad necesaria de proteínas, de minerales, lo suplementa. Ese detalle es importantísimo, porque los pacientes te preguntan, doctor, ¿voy a tomar suplementación de por vida? ¿Voy a tomar una suplementación por un corto tiempo? Bueno, en mi caso yo les explico antes de que, porque siempre algunas veces vienen a nosotros y conversan con nosotros, entonces le damos una previa, ¿no? Y le explicamos de que van a tomar una suplementación proteica para no perder masa muscular, ¿no? Para mejorar. Y también unos multivitamínicos que en su momento le van a llegar a tomar. Y es diferente la suplementación en un paciente con manga gástrica comparativamente con un bypass gástrico, ¿no? claro que es una técnica restrictiva y malasortida. En ese caso sí es una suplementación con mucho más cuidado, ¿no? Y sí es de por vida. En un bypass gástrico es de por vida, de manga también dependiendo de los factores, sobre todo la B12, ¿no? Son algunos minerales que sí o sí tiene que suplementarse el paciente, sí o sí, con manga gástrica también. Entonces, pero siempre se recomienda también la analítica, o sea, que se realice exámenes, ¿no? A los 6 meses posoperatorio, al año posoperatorio, exámenes de sangre para reevaluar las deficiencias. No todos los pacientes son iguales, No, ¿no? así es. Entonces hay que también reajustar también algunas vitaminas y minerales, ¿no? Claro, entonces lo importante acá es la suplementación bajo evidencia, ¿no? O sea, tú tienes que tener tus exámenes de laboratorio y bajo esa evidencia te pueden suplementar lo que te falta, ¿no? Si hay algo que está dentro del valor normal, quiere decir que tú estás ingiriendo alimentos que contienen esas vitaminas, esos nutrientes, y tu cuerpo lo está absorbiendo. En el caso de la manga gástrica, porque no hay un cuadro de mala absorción. Claro, ¿no? pero sí es importante también la B12, por ejemplo, el factor intrínseco, ¿no? Hay ciertos claro. suplementos también, y dependiendo también de lo que ingiere el paciente, porque, o sea, vamos a ir en el proceso y el paciente va a aumentar de repente la porción, pero no es que va a comer una cantidad necesaria que cubra los vitaminas y minerales, ¿no? Entonces necesitamos sí una suplementación también de proteínas. En el caso de las proteínas se va evaluando hasta que tenga ya la capacidad de poder nutrirse con la cantidad necesaria que el paciente requiere, ¿no? Entonces ahí se va evaluando las cantidades, la proporción. ¿Y hay una proteína en especial más importante para cuando en el posoperatorio? ¿Hay algo especial en la proteína? Usualmente usamos una proteína líquida al inicio por la mejor tolerancia y luego usamos una proteína isolatada, ¿no? Que está degradada, con una absorción más rápida, ¿no? Para que el paciente pueda recuperarse, no perder tanta masa muscular. Y importante también el tema del ejercicio. Cuando el doctor les indica hacer ejercicio es importante porque es ahí donde mejoramos o vamos a tratar de mantener y mejorar la masa muscular, acompañado de la parte nutricional, acompañado también de un tema psicológico. La parte psicológica también es importante, es un gran cambio en el paciente, es un cambio de vida, es un cambio de cómo ve los alimentos, desde cómo la masticación, todo eso es importante en el paciente. ¿Y qué pasaría? ¿Qué ha pasado? Seguramente han llegado a ti pacientes que han abandonado la nutrición, la terapia nutricional posoperatoria, y llegaron a tu consultorio diciéndote, licenciada, ¿qué antecedentes? Sí, me operé hace 2 años, me hice una manga gástrica y vengo porque he reganado peso o qué sé yo. ¿Cómo tú comienzas ese nuevo estudio con el paciente? Claro, primero no juzgar al paciente. Ese es el primer paso, ¿no? No hay que juzgar y estigmatizar. Tienes que escuchar al paciente, ver lo que ha sucedido y evaluar qué puntos está como débiles para poder reforzar. Porque sí puede haber una regalancia, ¿no? Porque la obesidad es una enfermedad crónica inflamatoria. Entonces lo que necesitamos es hacer un seguimiento, o sea, que el paciente tenga un seguimiento adecuado
y retome los hábitos en general, ¿no? No solamente la alimentación, el comer a sus horas, el dormir más temprano de pronto, o tuvo un tema familiar que le generó ansiedad, entonces es comprender y ejecutar también, actuar, ¿no? Psicología, de la mano de psicología, nutrición, ¿no? Ir evaluando, ¿no? Al paciente. Eso es importante porque muchos pacientes vienen a la consulta después de 2 años con una reganancia de peso y de frente vienen al cirujano buscando pues otra alternativa quirúrgica, ¿no? Y creo que no es lo más correcto, ¿no? No. Lo correcto es volver, o sea, uno le hace la entrevista y uno se da cuenta pues de que hay un desbalance, hay un problema ahí que no se ha podido llevar bien. No hicieron actividad física, no siguieron los hábitos y abandonaron la nutrición. Entonces hay que redirigirlos nuevamente a que vuelva a una Claro, buena a un dieta, seguimiento primero y evaluar si ese paciente de verdad podría de repente someterse a autocirugía o no sería conveniente, o de repente el uso de otra medicación, qué sé yo, ¿no? Pero hay que evaluar bien, ¿no? No todos los casos son iguales. Claro, claro que sí. A ver, con respecto a los suplementos vitamínicos, ¿qué se recomienda? Actualmente los pacientes que quieren tomar de todo. ¿Tú qué recomiendas? No, primero que obviamente que escuchen al nutricionista bariátrico, y hay ya suplementos específicos en nuestro país para pacientes bariátricos, entonces no es tomar todo de todo, ni tampoco ponerse intravenosa por ponerse, ¿no? Hay que estar de la mano con el equipo bariátrico y hay que evaluar si el paciente realmente lo necesita, porque también puede caer en una hipervitaminosis, ¿no? Entonces eso puede ser perjudicial también para el paciente, ¿no? Que tome grandes cantidades de vitaminas cuando no lo necesite, ¿no? O sea, ningún extremo bueno, ni muy poco, obviamente, porque causamos una enfermedad por déficit, Exacto. ni tampoco el exceso, porque también tenemos Exacto, un problema. siempre acompañado de su nutricionista bariátrico, siempre acompañado de la mano del nutricionista, porque él es el que va a guiar, va a evaluar. Y dime, ¿y cuánto tiempo consideras que debe durar un seguimiento nutricional en un paciente quirúrgico, ¿no? Claro. Entonces, va a depender, pero normalmente, ¿no? El paciente se tiene que ver después de una cirugía a la semana, a las 2 o 3 semanas, al mes, cada mes puede ser, hasta los 6 primeros meses, de ahí cada 2 meses, cada 3 meses, así puede ser la evaluación, ¿no? Hasta de repente ya el siguiente año, 2 veces al año por lo menos, ¿no? Pero sí tiene que tener un seguimiento, ¿no? Eso es lo más recomendable. O sea, estamos hablando que un paciente debe tener un seguimiento en promedio de 1 año y medio. Sí, ¿no? por lo menos 1 año y medio, y de en cuando, una vez al año, ir al nutricionista, ¿no? Y ver qué aprendió. O sea, Que ver qué exacto, hay aprendió pacientes que, o sea, yo les digo, esta es una oportunidad, si has tomado la decisión, estás apto para la cirugía, esta es una oportunidad para reiniciar tu vida nuevamente y aprender, ¿no? Los hábitos, aprender las combinaciones, y los pacientes aprenden, o sea, cuando se lo toman en serio, ¿no? Están pues muy enfocados, entonces reorganizan su vida, es un cambio de vida total. A veces nosotros pues de repente actividades diarias que ellos hacen y nosotros de repente no lo tenemos en cuenta, pero por ejemplo, ¿no? En atarse los zapatos, de repente no podían, luego digo, ya puedo atarme los zapatos, puedo movilizarme mejor, puedo jugar con mis hijos, me siento muy bien. Todo ese cambio se da a partir de todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Y un seguimiento al paciente, ¿no? Son actividades diarias que de repente uno con un peso normal de repente no lo siente, pero otras personas que tienen exceso de peso sí, ¿no? O sea, para otras personas es normal. Sí, y para eso no otras- se valora, pero en cambio estas personas sí Exacto, valoran. se valora el que pueda jugar con mis hijos, el que pueda hacer actividad física, el que pueda estar pues con energía en el trabajo, ¿no? Que pueda manejar, Que puedan ¿no? manejar, ¿no? Claro, todas esas cosas nos dicen los pacientes. Y lo que nos preguntan los pacientes siempre también, o sea, después de la cirugía ya no se va a comer normal, le dicen. Entonces yo les digo, ¿qué significa normal? O sea, el volumen, no. Claro. Pero de que vas a poder comer de todo o saborear de todo, sí se va a poder, pero de manera Claro, mesurada. claro, o sea,
el volumen, o sea, va a ser menor. De todas maneras, la capacidad gástrica está disminuida, pero sí va a poder el paciente, dependiendo de las fases, tiene que cumplir las fases, ¿no? Es como les digo, su estómago es un estómago nuevo, un bebé, entonces hay que cuidarlo poco a poco y se va a comer cosas que de repente son un poquito más calóricas que otras, pero vas a ver la cantidad, vas a ver en qué momento no parar, ¿no? Para que no le genere malestar, náuseas, vómitos, alguna incomodidad, ¿no? El paciente va a aprender definitivamente, ¿no? A lo que tú me dices, detalles. Paciente me dice, doctor, ¿qué es lo que dice acá? Esta verdura no la conozco, no la conozco. Yeah. Y lo consiguieron en el internet, ¿no? Y tienen otro nombre. Y le digo, no lo saques de ahí, anda al nutricionista para que te explique muy bien. Y explícale qué es lo que no te gusta. Exacto. Porque hay pacientes que, por ejemplo, me dicen, doctor, me han dicho que coma brócoli y ¿sabe qué? No he comido porque como no me gusta, no he comido. No, tienes que comunicarte y explicar, bueno, qué cosas te caen bien, porque a todos no les cae bien todo, o también hay gustos, y hay que darle por el lado donde el paciente pueda cumplir la dieta postoperatoria. Claro, o sea, lo que pasa es que a la primera consulta que tienes con el paciente es importante conocer sus hábitos, conocer qué verduras consume, qué no, qué cosas también podemos de repente, como se dice, equilibrar, ¿no? O de repente llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces todo es importante evaluarlo antes, ¿no? Para poder que el paciente cumpla, ¿no? Porque es la idea que cumpla con las indicaciones, ¿no? Y dime, ¿qué mensaje le darías tú a una persona que en primer lugar está pensando, ¿no? Un procedimiento bariátrico? De antemano yo les digo a todos, ¿no?, que la idea primero es cambiar el estilo de vida y estar con un profesional que lo pueda dirigir. Ya cuando el profesional ve de que la cosa no va muy bien, se podría tomar la decisión. ¿Qué es lo que le dirías tú a ellos? Yo le diría que si está pensando, tiene que buscar un equipo multidisciplinario que tenga el seguimiento adecuado, que sí se puede aprovechar esta oportunidad, esta cirugía que brinda no solamente el tema del peso en realidad, sino es una cirugía metabólica, ¿no? Ayuda a la salud, ¿no? Y si eres candidato, porque se tiene que hacer una evaluación al paciente, no es así nomás, entonces si es candidato y está decidido por eso, siempre con la guía de profesionales. Entonces, nosotros tenemos acá muchas cosas importantes que mencionar. En primer lugar, la nutricionista dentro del equipo multidisciplinario es un pilar importantísimo para que un paciente bariátrico tenga éxito, desde el preoperatorio y el posoperatorio. Y como ha mencionado la licenciada Oriana, es el seguimiento que se debe tener con el paciente. Y el paciente debe tener en cuenta de que ese seguimiento es oro. Vale el 80% de todo este proceso es la parte nutricional, agregado con la actividad física que la tiene que ir haciendo, creando hábitos adecuados. En segundo lugar, los suplementos nutricionales, como nos han mencionado, son importantísimos. La proteína y los multivitamínicos son fundamentales. Y a todos los pacientes que nos escuchan, a mis pacientes que me dicen, esa proteína está muy dulce, doctor, ya nos ha explicado Oriana de que los pacientes generan una hipersensibilidad. En el gusto, ajá. Pero gusto. Tenemos algunas estrategias que pueden ayudar a mejorar, ajá, ¿no? Y dependiendo del paciente también. Algunos no lo sienten mucho, otros lo sienten más. De repente los consumimos con un yogur griego que no tenga mucho sabor, de pronto que no tenga dulce, ¿no? Lo mezclamos. Por ahí hay estrategias dependiendo de la fase que esté, ¿no? Claro. Entonces son detalles que se pueden ayudar. Se pueden ayudar para que se tenga mejor tolerancia, porque que de todas maneras la proteína tiene que estar dentro de nuestro esquema de dieta, tiene que estar. Los suplementos vitamínicos también, y el seguimiento que debe tener todos los pacientes, ¿no? Al mes, a los 2 meses, 3 meses. 3 meses, y de ahí tiene que por lo menos una vez al año visitarnos. Sí.
Te agradezco bastante, Oriana, toda la información que nos has dado con respecto a lo que es nutrición bariátrica, y esperemos que nos sigas acompañando en los siguientes programas. Perfecto. Porque tú sabes que nutrición tenemos para Sí, un para montón. todo. Muchas gracias, doctor, por la invitación, a todos sus televidentes. Por favor, tu número para que nos. para Mi que te número, bueno, sí, ya salen ahí está mi número, 949-136022, ahí me pueden contactar. sigan. ¿Y tus redes sociales? Nutricionista Oriana Elespuru, estamos en Instagram, en TikTok y también en Facebook. Así que no dejen de seguirnos en Facebook por Fuego TV, también en las redes sociales de la licenciada Oriana y en la de el doctor Carlos Sánchez, a través de Facebook, Instagram y TikTok. Gracias, Oriana. Vamos a seguir acá con unas palabras adicionales aquí en nuestro programa El Doc. Es importante, queridos amigos, de que toda la información que nosotros estamos dando la apunten, ¿no? Escuchen, aprendamos de esto, porque es una información valiosa que les va a ayudar a usted, a sus familiares, a sus amigos, a poder tomar mejores decisiones. Es importante que todo lo que hemos conversado hoy día acerca de la endoscopía bariátrica, lo importante para descubrir otras enfermedades con respecto previos a la cirugía de manga gástrica, la cirugía de bypass gástrico, son cirugías que van a necesitar una evaluación preoperatoria, no solamente endoscópica, sino también una preparación nutricional antes de la cirugía. Como lo hemos mencionado, escuchen bien, la grasa visceral es la grasa inflamatoria, la grasa que genera estas enfermedades metabólicas y que van a generar diabetes, resistencia a la insulina, van a tender a los pacientes a hacer hipertensión arterial. Entonces, cuando eso se controla, se va disminuyendo con la dieta preoperatoria, llegamos a una cirugía segura, una cirugía que va a tener una recuperación mucho más rápida y que va a permitir que el paciente comience su cambio de vida de manera segura y sobre todo progresiva, ¿no? Con la asesoría, obviamente, del equipo multidisciplinario, que es con la nutricionista y el psicólogo, importantísimo para que le dé toda la seguridad, todo el apoyo emocional que necesita el paciente para sentirse seguro, sentirse que ha tomado la mejor decisión de su vida, porque el cambio de salud que va a tener va a generar muchos beneficios para su futuro, sobre todo gozar de la familia que lo rodea y que pueda seguir estando compartiendo con todos sus familiares, sus hijos y generando obviamente mejores momentos cada día con sus seres queridos. Otra cosa importante de lo que hemos escuchado son, por favor, esto es importante, los suplementos nutricionales. No dejar de tomar suplementos nutricionales, sobre todo a los pacientes que tienen cirugías de bypass gástrico, porque son cirugías de mala absorción. Esta cirugía va a generar de los alimentos que el paciente ingiera, va a absorber solamente una porción de ellos, nada más a nivel intestinal, y otro poco no lo va a absorber. Entonces el suplemento es importantísimo, porque hay muchos pacientes que llegan y ya no han tomado los suplementos nutricionales y se van a sentir cansados, se van a sentir algunas veces con dolores a nivel muscular o dolor de cabeza. Entonces, cuando se retoma la parte nutricional y se vuelve a dar el suplemento nutricional, el paciente entra en una fase de recuperación lenta, y esa recuperación lenta va a generar que el paciente todavía se siente un poco incómodo, porque todavía el paciente va a recuperarse todavía de todo lo que le falta, y eso es lento. Entonces los pacientes tienen que saber que si es que desde el comienzo asisten a una cirugía de ese tipo y tienen que estar comprometidos a la suplementación con proteínas, con multivitamínicos, para que estas cosas no sucedan. Y lo importante también es el seguimiento.
Este seguimiento tiene que ser hasta 1 año y medio en promedio, y después siempre acudir al nutricionista para hacer el seguimiento de los suplementos, de los nutrientes, si falta algo, y complementarlos a tiempo, no dejar de que lleguen a límites muy inferiores y que pueda generar enfermedades que la recuperación de estas es mucho más lento. ¿Se puede volver a reganar peso? Sí, pero se puede volver a bajar también. Hay métodos para hacerlo, sobre todo volver a adherirse al seguimiento nutricional para que pueda nuevamente ese metabolismo volver a aprender a tener nuevos hábitos alimenticios, y de esa manera el paciente pueda volver a bajar de peso y se sienta nuevamente con buena salud. Dato importante es también, que lo estaba dejando acá, es el tratamiento previo a la cirugía. El tratamiento previo a la cirugía por vía endoscópica, como lo hemos mencionado, es ese microbio que se llama Helicobacter pylori. Todo paciente que es evaluado y se le ha realizado una endoscopía previa a la cirugía y se le ha encontrado Helicobacter pylori, debe de tomar tratamiento. Todos deben de tomar el tratamiento, porque eso le va a ayudar al paciente a que tenga mucha mejor recuperación en el posoperatorio, sobre todo de que esta bacteria genera mucha acidez, y eso le va a generar al paciente dolores posoperatorios, malestares, poca tolerancia a la dieta, a la alimentación, y eso es importante que el paciente lo sepa, porque si no, el posoperatorio no va a ser el mejor de todos. Muy bien, amigos, les agradecemos bastante. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo programa. Nos vemos, muchas gracias por seguirnos. Chao. Fuego TV prende tu corazón. Fuego TV enciende tu vida. Enciende tu vida. Hola, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero todos los martes y jueves a las 7 de la noche, aquí en Fuego TV, para hablar sobre los temas de salud que te importan, con invitados especialistas a los cuales podrás hacerles tus consultas en vivo. Ya lo sabes, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero aquí en Fuego TV. Hola, soy Barbie y yo Priscila. Ahora estamos acá en Fuego TV. Te esperamos todos los miércoles a las 7 de la noche en nuestro programa Reinas sin Filtro, donde hablaremos de belleza, glamour, moda, invitados especiales y mucho más. No te lo puedes perder. Ya lo saben, todos los miércoles a las 7 de la noche en Reinas sin Filtro, solo aquí en Fuego TV.
Residencial Oasis del Norte presenta nuestro gran lanzamiento. Lotes desde los 20,000 soles, así como le escuchas, 20,000 soles. Con vista al mar y al costado de la Panamericana Norte, a 4 minutos de la Plaza de Armas. Universidades, colegios, centro comercial. Y cerca proyectos que harán crecer tu inversión. Próximo aeropuerto, terrapuerto y estacionamiento de cruceros. Y tú puedes estar en el corazón de todo en Residencial Oasis del Norte.